Ya estamos, creo, al aire. Si nos escuchan fuerte y claro, les haría un montón que me lo puedan decir en los comentarios. Yo aquí gustoso los voy a leer a todos. Muy bien. ¿Cómo está este pastor? Muy buenas noches. ¿Usted me escucha fuerte y claro? ¿Qué tal? Claro. Sí, sí, claro, está bien, genial. Buenas Mm, noches. Ya estamos Bien, ahí. bien, acá se les escucha, ahora a mí se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? ¿Acá? Sí, ahí Bien. estamos. Bueno, gracias una vez más por estar acá. Qué alegría poder ser siempre partícipe de las charlas en Reform Youth porque son bastante edificantes. He estado viendo los últimos programas con hermanos y la verdad a mí mismo me hace crecer bastante, ¿no? Me da gusto que estos jóvenes están creciendo y saliendo adelante en su aprendizaje, no solo de las escrituras, sino para aplicarlo a la sociedad, que justamente es lo que es la idea de Reform Youth, ¿no? Y para lo que estamos acá en este momento y el día de hoy también. Amén. Que así sea. Hoy justamente hoy día que estamos un tema tan candente, ¿no? Como son las elecciones, ¿no? Que se vienen, pero más que todo vamos a hablar de un ámbito más cristiano, una cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Pues es una definición básicamente de cómo vemos nosotros el mundo, ¿no? Cómo nosotros vemos este, a la gente, cómo tenemos, cuál es nuestra visión en este caso de la política, ¿no? Como cristianos, ¿no? Y creo que es muy importante saber y entender eso, porque si no creo que no vamos a entendernos bien, ¿no? Para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué es cosmovisión? Porque de repente no sabe qué es cosmovisión mucho, ¿no? O de repente por ahí Claro. tienen algunas dudas, ¿no? Así que está bueno, bravazo Ah, saberlo. bueno, Bueno, pastor, vamos a empezar cosmovisión. entonces. Cosmovisión es una forma eh, de ver el... Bueno, sí, cosmovisión es una forma de ver el cosmos, Ujú. una forma de ver la vida, una forma de ver el universo, una forma de ver la creación, una forma de ver las circunstancias que pasan en nuestra vida. ¿Con qué lentes hermenéuticos, con qué lentes estás viendo la vida? ¿Cómo la interpretas? Esa es cosmovisión. En cuanto a los cristianos, ya sabemos que tenemos, como hablamos hace un tiempo, ¿no? También en las clases en campus, tenemos una base de donde debemos partir y esa base no es nuestra razón autónoma. Tú no puedes decir, bueno, yo interpreto la vida así porque me parece, pero soy cristiano, sino que tú tienes algo llamado Biblia y esta palabra de Dios es la única interpretación válida para nosotros. Cuando está en su contexto, interpretándose en su contexto, vemos lo que Dios mismo nos ha querido decir y en ese sentido es nuestra base para construir nuestro pensamiento, nuestra fe y nuestras acciones. Por eso la cosmovisión, entonces, en este caso sería nuestra forma de ver las cosas a través de los lentes de la Biblia. Bravazo. Es importante entender qué es cosmovisión. Ahora han dicho esto, vamos a pasar con lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Partiendo de las escrituras, obviamente, la pregunta es la primera que se hace. ¿Cuál sería nuestra base o la forma de ver la política de un cristiano? ¿Cómo nosotros debemos ver, con qué base, citar las escrituras, obviamente, cómo nosotros vemos la política en el ámbito cristiano? Bueno, para tener una postura política cristiana, así que si así le quisiéramos llamar, tenemos que estudiar todas las escrituras. Luego tenemos que ver la aplicación de estas en la historia de la iglesia y luego poder aplicarla a nuestra vida. Lamentablemente muchos no estudian todas las escrituras, incluso quieren hacer que la Biblia diga algo que no dijo, ¿no? Dicen, por Ujú. ejemplo, Jesús fue comunista, Uy. Jesús fue socialista porque siempre estuvo con los pobres, ¿no? Y no es así. Tampoco le voy a decir que fue capitalista, Ujú. porque eso era anacrónico. En los tiempos de Jesús no existían los sistemas per se como existen ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver más bien entonces qué es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Mientras la Biblia en la historia de la iglesia fue bien interpretada, si tú ves la historia, no te estoy hablando de que las civilizaciones eran buenas y perfectas, te estoy hablando de los sistemas que se basaban en la Biblia tenía un gran impacto político y eso la historia lo registra. Si eres un sincero buscador de la historia del mundo, de repente en este momento nos estás viendo y no eres cristiano, pero no puedes negar que por algo tenemos una sociedad llamada Occidente, ¿no? Occidente nace de lo que es la iglesia cristiana de Occidente. Bueno, Dios cambia la vida de las personas, Dios transforma, pero también influencia su palabra en los sistemas de las naciones. Entonces, nuestra civilización occidental se edificó en base al sistema económico-político que encontrábamos en las escrituras, que es un principio de gobierno limitado, que fue seguido por muchos reyes muy famosos, ¿no? Por ejemplo, si estudias historia como, por ejemplo, Alfredo el Grande de Inglaterra o Alfonso el Sabio de España, y después por gobernantes durante
cientos de años de Suiza, Escocia, Holanda, o sea, Países Bajos, del mismo Inglaterra, los padres peregrinos que fundaron Nueva Inglaterra o los Estados Unidos de América. Ellos desarrollaron, digamos que tenían un cliché ya, todos ellos sistemas estaban basados en una economía donde el Estado intervenía poco, y ellos le llamaban, ¿sabes cómo le llamaban? O sea, como le decían, la clave y el secreto para un buen gobierno es que el mejor gobierno es el que gobierna menos. No porque es dejado, no quiere gobernar, no. Claro, el que abarca menos cosas, ese la tiene más fácil. Y eso es más o menos lo que podríamos ver que de la Biblia, la influencia de la Biblia en los sistemas económico-políticos de naciones protestantes. Lamentablemente, Sudamérica no es una nación protestante. Sudamérica no tuvo reforma protestante. O sea, aquí vinieron una nación católica, naciones católicas como Portugal, ¿no? Como vino España. La corona española, que es la mayoritaria, los virreinatos eran católicos, y luego vino, en cuanto a política, un tipo de liberalismo mezclado, donde no había una base protestante, era un liberalismo ateo prácticamente. Claro. Un liberalismo totalmente laico, que es el liberalismo, o liberal, dicen algunos, que es más o menos una especie de pensamiento que vino que en algunos casos se volvió hasta marxismo, que es el que trajo la independencia del Perú, por ejemplo, ¿no? Trajo la independencia del Perú. Es unas posturas que nacen del pensamiento de hombres como Rousseau, que nacieron de la influencia de la Revolución Francesa. Pero esto ya no es el liberalismo clásico que partía de principios protestantes, ¿no? Acá vinieron los católicos y así fue. Ahora, ¿cómo estamos acá los protestantes? Los protestantes llegamos por misiones ya, no influenciando la sociedad. Éramos grupitos que comenzamos a crecer, ahora somos muchos, aún somos minoría, pero no hubo un impacto fuerte en la sociedad, ¿no? Nuestra sociedad sigue siendo o laica o católica, ¿te has dado cuenta? O laica o católica. Así somos acá. Entonces, nosotros podemos creer, ¿no? De repente que la Biblia es inspirada por Dios, como creemos los cristianos, y una persona no creyente, pero bien letrada y versada, no va a negar que es un documento histórico y que dice muchas cosas que podemos comprobar con la historia, entonces, ¿no? Y la verdad, si tú estudias el sistema económico-político del Antiguo Testamento, hay evidencia concluyente para ver que es un sistema de gobierno limitado y de libre mercado. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Podemos ver las leyes incluso, ¿no? Podemos ver las leyes, por ejemplo, a ver, en Deuteronomio 25 vamos a ver leyes, por ejemplo, de derecho de familia, de derecho de herencias, cosas que algunos quieren quitar ahorita, misteriosamente. Se van en contra de la ley de Dios, ¿ves? Hay un derecho de la familia. Tú tienes derecho a tener tu familia y tienes derecho a tener una herencia para tus hijos. Y eso aseguraba el patrimonio tuyo. No que tú te mueras y el Estado se lo coja, ¿no? Tú haces tu riqueza, ponte, ¿no? Y tienes tus hijos y tus nietos, pero tú te mueres y como no hay una ley de sucesión, como también lo vemos en Números capítulo 27, el Estado se lo coge. Claro. No es así, ¿no? En la Biblia está asegurado ese derecho de la familia. También tenías tú derecho a obligaciones y contratos. O sea, si quieres trabajar para mí, tienes que firmar este contratito. No, el Estado no me puede obligar con un sindicato a contratarte si no el contrato está hecho de acuerdo a mis exigencias, porque yo necesito un trabajador que trabaje así, 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 siempre y cuando no abuse, ¿no? Yo tengo un derecho, lo puedes ver en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio capítulo 23, capítulo 24, leyes de contratos, porque ¿qué pasa con la Biblia? Muchos se olvidan que el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, especialmente la Torá, es una constitución. Es una constitución. La ley de Dios es una constitución. Es nuestra constitución. No es de todo el pueblo. los 10 mandamientos, nada más. Claro. Si quieres sigo hablando, ¿eh? Por ejemplo, Éxodo 21. No, normal, dilo, todas las leyes. Es bueno conocer, porque muchos cristianos no se olvidan de eso, no la leen. Sí, los derechos penales. Claro. No, es que hay que leerlo, pues hay que leerlo, derecho penal. Y eso que si nos ponemos a leer los versículos demoraríamos hasta mañana, pero lo voy a dejar de tarea, de ahí se los voy a pasar para que lo lean. Ya, el derecho penal, en Éxodo 21, entonces en Deuteronomio 5 habla del derecho penal. Mira, los que han estudiado derecho procesal. Hay derecho procesal. Hay formas de hacer procesos dentro del derecho. Deuteronomio capítulo 16. Incluso, mira, tanto que hablan acá los candidatos, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es un derecho constitucional. Mira, los que han estudiado derecho, ¿no? Teoría jurídica, política del Estado, vemos también en la Biblia
en el capítulo 4 de Deuteronomio, en el 17. O sea, la Biblia, hermanos, es una constitución. ¿Por qué? Porque simplemente Israel es una nación. Ahora, no hay que ser cabeza hueca, como diría el hermano de Kevin Arnold, Wayne, y tratar de ver en la Biblia una constitución como la del Perú o como la de Suiza, ¿no? O como la de Venezuela, sean tan disparejas, ¿no? Pero no se parece mucho a una ley del siglo XXI porque no está en el siglo XXI. Va a haber leyes estrictas acerca de castigos que te va a parecer que son muy estrictas, que no significa que nosotros entonces queremos que esa ley reproducirla, ¿no? Pero la ley también tenía normas morales y religiosas, como por ejemplo, normas que hasta ahora existen entre nosotros. Algunas no. Por ejemplo, no había una libertad religiosa, ya que ellos eran un estado confesional, ¿no? Eso sí, no podías tener dioses falsos. ¿Por qué dicen que no tengas dioses falsos? Porque lo que quería generalmente el Señor era garantizarnos que nosotros no adoremos al Estado. En el caso de una monarquía tirana, generalmente terminamos adorando al Estado. Nabucodonosor, ¿qué hacía? Se hacía una estatua de él mismo, ¿no? Ahora, hay cosas buenas que vemos en el Decálogo, ¿no? En Éxodo 20 o en el Deuteronomio 5, como no matar, ¿no? No robar, no codiciar, no mentir, como en nuestras constituciones también está. Aunque no te dicen no mentir en el sentido de no le mientas a tu vecino, pero sí no mentir en cuanto, por ejemplo, si yo falseo números de contratos, si yo falseo números en una cuenta, si yo falseo información, estoy mintiendo, ¿no? Y me puede costar la cárcel. Entonces, no mentir. O garantías de los derechos humanos, al estilo, claro, de la Palestina de 2000 años antes de Cristo, pues, ¿no? Pero hay, por ejemplo, las leyes de las ciudades de refugio, ¿no? En el Código de Hammurabi, que eran las leyes que tenían otros países de esa zona de los palestinos, por ejemplo, si tú matabas a alguien sin culpa, ¿no? Por ejemplo, estoy con mis burros, se me suelta un burro y choca, el burro se estrella contra una señora embarazada y mata a su bebé. Entonces, si yo soy un sirio, me agarraban a chungazos, todos a piedrones y me mataban. Pero en Israel, si se comprobaba con testigos de que había sido un accidente, ¿no? Se me salió y salió el burro, ¿no? Yo no tuve la culpa. No es un asesinato con alevosía. Entonces, mientras duraba mi pena, me mandaban a una ciudad de refugio, que es como una cárcel más pequeña, es una ciudad donde me mandaban a trabajar, hasta que cumpla y luego regrese, porque no lo había matado a propósito, ¿no? No tenían derecho a quitarme la vida, porque no estaba estipulado que me quiten la vida, pero sí me podían matar sus familiares por venganza, entonces me mandaban a otro lado. Sobre todo había un derecho interesante, también en eso y en el Deuteronomio, que es el derecho a la propiedad. Nadie puede codiciar tus bienes, ni el Estado puede codiciar tus bienes. Entonces, en este caso, el mismo Estado se había limitado a ciertas funciones, que no son lo mismo que el liberalismo clásico, no, son otras, pero a ciertas funciones. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que el Estado mismo está encerrado, es un gobierno limitado a ciertas funciones. Wow, muy interesante, la verdad, cómo encontramos un sistema dentro de la misma Biblia, ¿no? Económico, para entenderlo así, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Para que la gente entienda en estos tiempos, ¿no? Una forma de gobierno, ¿no? Como mismo Dios regía a través de la constitución que teníamos, que era la Biblia, ¿no? Bueno, en ese tiempo la Torá, ¿no? Que tiene un montón de leyes que no solamente son los 10 mandamientos, ¿no? No sé si hay veces los comentarios, por ejemplo, que he puesto ahí abajito, ¿no? Hayan comentado ahí, si estás ahí con pero yo lo voy a leer, por ejemplo, ahí me ha puesto mi amiga Fiorella, nos dice, ¿no? Si la religión cristiana es muy sí lo ves, ¿no? Es muy contraria al comunismo, ¿no? Que ya vamos a responder eso un poco más adelante, ¿no? es lo que comentaba ella, ¿no? Y es cierto, ¿no? Obviamente todo lo que tú has dicho no tiene nada que ver con ese sistema de gobierno que ella mencionaba, ¿no? La verdad es impactante. Claro, no. Es lo contrario. Ni es una lucha total. También otra cosa que quiero hablarles es que generalmente este gobierno limitado difiere mucho de los sistemas de gobierno actuales, no solo del comunismo, sino hasta de posturas estatistas. ¿Qué es estatismo? Cuando el Estado no tiene las funciones mínimas, sino que comienza a aumentarlas en mayor o menor medida, porque hay diferentes, ¿no? Hay un país así, ahí, así, ¿no? Así, hay demasiado. Exacto. Que generalmente permite el libre mercado, pero el Estado se mete demasiado, tanto que a veces lo obstruye. Digamos que lo tiene controlado, ¿no? Entonces el mercado no es un libre mercado. Se llama economía social de mercado, ¿no? Pero eso social, en realidad es una economía de mercado controlado, así deberíamos llamarlo, ¿no? Exacto.
Y generalmente no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, porque en la Biblia el Estado está limitado por la misma ley. Mira, te lo voy a leer acá, ¿ya? Acá tengo un pasaje que lo estaba buscando. Ujú. Te voy a leer el pasaje de Deuteronomio 17, ¿ya? Para ver cómo es, qué pasa si al pueblo se le ocurre anhelar un Estado grande, ¿no? ¿Ya? Si al pueblo se le ocurriera decir, queremos un Estado grande, intervencionista, que en este caso, en el tiempo de la Biblia, era el equivalente a un rey, ¿no? Porque cuando ellos pidieron rey en Samuel, la Torá ya lo había profetizado ya. Bueno, te lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 17, mira, dice el verso 16 al 20, dice, el rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Plata ni oro amontonará para sí en abundancia, no lo hará. Y cuando se sienta en el trono de su reino, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios y guardar todas las palabras de esta ley y estos asuntos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento para un lado o para otro, a fin de que prolongue sus días en su reino y el de sus hijos. O sea, Deuteronomio establece las bendiciones del pacto. No sé, si tú lees este Deuteronomio, por ejemplo, llegas al capítulo 28 y los primeros 14 versos habla de que si el pueblo del pacto obedece a Dios, va a ser una nación próspera. Será cabeza y no cola, dice. Pero si el pueblo del pacto desobedece a Dios, o sea, una nación que desobedece a Dios, chau. Ahora, por esta razón, la constitución política de los Estados Unidos, por ejemplo, fue basada en la Torá, no es la Torá, y les fue bien, ¿no? Casi los primeros presidentes eran cristianos o decían de creer en Dios al menos. En Estados Unidos tomaron posición y hacían un juramento sobre la Biblia. Después comenzaron a dejarlo ya. Y algunos sí, otros no, al que quiera, pero antes era así la ley. Acá también en Perú hacen Ahora, igual con el juramento. Y creo que en varios países otros más también, ¿no? Si no me equivoco. Se queda como una tradición, ¿no? Digamos que ese principio lo cual es chistoso porque... Y ahí ya no. Sí. Es chistoso, ¿no? Porque generalmente que podemos ver que, por ejemplo, un presidente jura con la Biblia, pero tremendo corrupto. Otro dice, no, yo no quiero la Biblia. Igual es, o sea, ya es indiferente, ¿no? Otra cosa, ¿qué pasó con Israel? Entonces, el único sistema que nosotros vemos en las Escrituras es lo que se le llama una teocracia. Una teocracia cristiana, que en este tiempo, bueno, cristiana no, una teocracia de la ley de Dios, ¿no? En el libro del puritano Samuel Rutherford hay un libro que se llama Lex Rex, que muchos quieren traducir como la ley del rey, pero no es la ley del rey nada más, es que la ley es el rey. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios en su ley es el mismo, pues. Imagínate a qué nivel, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, como creían los judíos, entonces su ley no es solamente lo que él dice, sino que es él, o sea, es él hablando. Así que él es el rey, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Dios? Reinaba él, porque él es ¿cómo le llamaríamos en este tiempo? Una monarquía parlamentaria. Una monarquía pero no hay un monarca, como en Suiza, Holanda, ¿no? Claro, una monarquía parlamentaria donde el rey es Dios. Y se maneja, por un lado, de una manera religiosa con los sacerdotes y levitas, ¿no? Con los ministros ahí del templo, y por otro lado, de una manera ya civil, a través de sus autoridades, que en el libro de la Biblia se llaman jueces. Entonces, por eso en Jueces 21 dicen, en aquella época no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora, algunos siempre que leen esto, dicen como que simplemente lo hablan como si fuera una anarquía, ¿no? Como si fuera una anarquía, que todos hacen lo que les da la gana, ¿no? Y los socialistas enseñan eso, ¿no? Hasta la Biblia enseña que debe haber un Estado, porque acá dice que todos hacían lo que les da la gana, no puede haber eso. No solamente es eso. Cuando uno dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, no es solamente eso. Si bien sí había mucho pecado en el pueblo de Israel, todos eran libres de hacer lo que querían porque había libertades individuales y había libertades económicas. Ahora, la única forma de que no tengas libertades individuales era si tú te hacías un blasfemo y te ibas contra la ley. Pero después podías hacer una casa, no hacerla, hacer lo que si tú construías acá, no te cobraban predios, no te cobraban por la puerta. Si vas a hacer una extensión de tu casa,
no tenías que mandar tus planos a la municipalidad para que te cobren otro impuesto más, ¿no? Cada uno hacía lo que quería. Había un libre mercado total. Tú pescabas, llevabas tus peces y bien, tú hacías tus sillas, eras un carpintero o hacías eras un orfebre, hacías tus guacos, lo que quieras, tus vasijas y lo vendías y no te cobraban, porque el impuesto eran 3 nada más. Entonces no había más. Era un libre mercado total. La gente tenía prosperidad. Lo malo de que pasa con todas las civilizaciones es que cuando hay mucha prosperidad en un país, debe haber una ley estricta, y si la hay, como lo había en Israel, debe haber realmente autoridades o jueces que las cumplan. Pero el libro de Jueces nos muestra cómo es el corazón del ser humano, ¿no? Mira, una nación con una super constitución que los va a hacer ricos, si tú lees todo el libro de Jueces, es un círculo vicioso de prosperidad, se olvidan de Dios porque ya prosperaron, Dios permite que sus enemigos los ataquen, envía un rescate, por ejemplo, a Jefté, lo envía a Gedeón, a Sansón, ¿no? Claro. Envía un general que se levanta, bota a los enemigos, le agradecen a Dios, todos se arrepienten, Dios les permite volver a prosperar y se vuelven a olvidar de Dios. Así es un círculo. Así son las sociedades, así somos los seres humanos, lamentablemente. No hay una especie de línea recta donde todo vaya para arriba nada más. No, siempre el ser humano tiende a la perversión. Por eso las leyes son importantes. Y las leyes débiles que tenemos en nuestros países nos llevan más abajo. Al menos en Jueces hay un círculo, ¿no? Acá no, acá hay una línea hacia abajo. Porque no hay diferencia entre los judíos de ese tiempo con nosotros. Son humanos, pecadores también, salvos por gracia, y otros ni salvos. Entonces, ¿qué podíamos esperar? A pesar de todo eso, y cuando ya uno pensaba que no podía pasar algo peor, cuando uno decía, teniendo todo Israel, teniendo a Dios de su parte, como su rey, teniendo la mejor constitución, porque era mejor que el Código de Hammurabi, una constitución de libre mercado que los hacía ricos, no solamente tranquilamente pudieron quedarse ahí, sino que cuando ya Samuel se hizo viejo, como dice primer libro de Samuel, porque no es carta, primero, me corrijo, primer libro de Samuel, estaba viejo, dice, y puso a sus hijos como autoridades, comenzaron la gente a pedirle un rey. O sea, lamentablemente la gente quería un estado grande, quería un estatismo. La gente quería un tirano que según, como dice en el verso 6, que danos un rey que nos juzgue, dice. O sea, que el rey determine lo que tienen que hacer. Eran generaciones que habían nacido en libertad, mira. Es como acá pasa ahora, ¿no? Los que han vivido, los que han nacido recién en los últimos 20 años no saben qué es terrorismo, no saben qué es crisis, no saben qué es hiperinflación. Sin embargo, ya quieren a alguien que les vende populismo y ya quieren votar por alguien que les ofrece el oro y el moro, como si la plata se fabricara. No saben de dónde va a salir. Pero mira, el Señor lo que le dice a Samuel, que era su primer ministro prácticamente, le dice, oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, todo, porque no te han desechado a ti, a mí me están desechando. Ahí fue el fin de la monarquía parlamentaria y les puso un rey. Que a pesar, Saúl malo, David es el hombre conforme al corazón de Dios, pero el sistema lo arruinó. O sea, Salomón fue un rey totalitarista, sino que era bueno. Pero eso no significa de que los otros lo fueron. Roboam, su hijo, fue un tirano y causó una guerra civil. ¿Ves? O sea, no es así. Destruyeron el mejor sistema inspirado por Dios que Dios les había dado. Ellos mismos lo destruyeron, no les duró nada. Entonces, en Primera de Samuel vemos cómo ellos dicen, ¿no? Y mira lo que dice el Señor acá, lo tengo en la cita. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Estado totalitario, el Estado grande? A diferencia del gobierno limitado que Él les dio, ahora vamos a ver qué va a hacer. Dice, reinará sobre vosotros y tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, o sea, en su línea, y en su gente de a caballo. ¿No te parece conocido? ¿Quién quiere educar a tus hijos? ¿Y quién quiere decirles lo que tienen que ser educados? ¿Quién quiere meterle las ideas que ellos quieren? Que quieren convertir soldaditos a tus hijos. Porque dice, para que corran delante de su carro, o sea, para que sí sigan la línea que este rey tiene. Y dice, y nombrará para sí jefes de miles y de cincuentenas, los pondrá a sí mismo que aren sus campos y siguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los petrechos. Ahora, no significa que eran esclavos. El Estado creaba como empresas, o sea, decía, bueno, vamos a hacer una fábrica de armas, una fábrica de esto,
y los contrataba, pero tú no podías tener tu propia empresa. Es como cuando estábamos en el gobierno de Velasco, como la reforma agraria. ¿Sí? O sea, realmente comenzaron a crearse un montón de empresas del Estado y te contratan, ¿no? Para que tú trabajes para ellos. Pero tú no puedes poner tu propia empresa, siempre vas a ser un asalariado. Pero como la economía va a ir comenzando a ir para mal, al final te vas a quedar sin nada. Dice luego, tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras. ¿Te das cuenta que siempre habla de que el rey tomará? Todo es tomar. Y empieza por nuestras vidas. Primero toma nuestras vidas. O sea, él nos va a decir cómo vivir, en qué trabajar, qué hacer. Hasta por ahí nos van a decir, como en algunos países, qué hablar si no te demandan. Luego dice en el verso 14, tomará lo mejor de vuestras tierras. Es expropiación de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, a sus... Es un caso de expropiación. ¿Qué te parece? ¿No? Es bien interesante, ¿no? Cuando te pones a pensar eso. Sí. Es que, claro, hay dos formas de tomarlo. Uno, el caso más grave es la expropiación. La dos es que lo tuyo no es tuyo. Por ejemplo, tú tienes una casa, ¿no? Acá en Trujillo. Sí. Tienes una casa, tus padres pagan predios, ¿no? Ya. Si no pagan en unos años, se endeudan con el Estado y el Estado les puede embargar la casa. O sea, su casa no era de ellos. Prácticamente le estamos alquilando la casa. O sea, le estoy alquilando mi casa, pero si yo ya pagué por ella, no. El Estado dice, todavía sigue siendo mía, porque la tierra es mía. O sea, es una locura. O sea, ¿cuál es la segunda forma entonces? Nos va a expropiar de a pocos a través de impuestos altos y de impuestos injustos, de leyes malas. Terrible, ¿no? Y ahí está todo. El Señor estaba profetizando esto. Es un proto-marxismo, pero no le podemos llamar así porque no existía. Pero lo que sí es un proto-totalitarismo, estatismo, o sea, un sistema que se apodera de las personas. A diferencia de Dios, que era el verdadero rey, que es el verdadero dueño de las personas, tú regalas tu vida al anticristo. Tú le das tu vida al anticristo. Porque tú mismo dices, quiero este rey, ¿no? ¿Y cómo vemos la democracia? ¿No? Y él dice que clamaréis el día a causa de vuestro rey, dice, ¿ves? Como los hermanos venezolanos están pasando ahorita. Sí. Y ya no voy a responderles, dice. ¿Por qué? Porque ustedes lo escogieron, pues. Ustedes lo escogieron. Y mira lo que dice el verso 20, dice. No, el verso 19 dice, a pesar de eso, mira, tú puedes pensar, los peruanos somos tercos, tontos, ¿no? Saben lo que pasó en Venezuela, en Chile, está pasando ahorita, pasó en Argentina, y así van a votar por un candidato que tiene esas posturas. Pero mira lo que dice, igualito era Israel, verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá reyes sobre nosotros. O sea, voy a votar por este pata. Le dijeron a Samuel, troll, le dijeron. Imagínate. O sea, eso es de siempre. Están de locos. Siempre ha habido mucha gente así. Y dice, y nosotros seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros. O sea, ya se cerraron. Y dice, oyó Samuel las palabras y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo, oye su voz y por rey. O sea, mátalos. Ya. Y de ahí, la verdad, muchos dicen, pero de repente si le va mal, ya ahí lo sacamos con una marcha, en 5 años sale, en 30 años, de repente si se queda 30 años como Chávez, dice la Biblia, si tú ves, nunca más se fueron los reyes hasta que los tuvo que Dios mandar a destruir, hasta que tuvo Dios que mandar a destruirlos a través de otras naciones. Los reyes no se fueron nunca más, se enquistaron en el poder para siempre y Israel ya nunca más fue rico, salvo por Salomón, porque el sistema estaba mal, pero al menos él era honrado, pero después, nunca más. Así que no significa que, entonces como Salomón lo hizo, vamos a seguir el ejemplo de Salomón. No, porque Salomón fue una circunstancia, el ejemplo se hace de lo que dice la ley, y la ley de Dios decía que no hagan eso. Todos estos reinos funcionaron sin la ley. Por eso cuando el rey Josías encuentra la ley, se rasga la vestidura y se dice, no hemos hecho nada de lo que dice Dios. Pero ¿tú crees que aún así abolió la monarquía? No la abolió, ¿ves? Siguió Josías. O sea, eso es lo que podemos ver nosotros entonces en cuanto a lo que es ¿cuál sería la forma de ver la política de un cristiano? Como dice la Biblia, ¿no? Como dice la Biblia. Sí, yo creo que respondí a 2 preguntas en una, ¿no? ¿Cómo la vemos los cristianos? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? O sea, ¿cómo vemos todo este ámbito político con la Biblia? Los ejemplos que has mencionado, los jueces, los reyes.
Y también el modelo económico, por decirlo así, que también se acerca a lo que es la Biblia, ¿no? Cómo era el tipo de gobierno que ellos tenían, ¿no? Que se parece mucho a que uno que simpatizamos demasiado, ¿no? Que son gobiernos más limitados, más libertades individuales y no tanto Claro. darle todo que el Estado se haga más grande, darle todo el poder a una sola persona para que te gobierne, te diga qué hacer ni cómo vestirte, ¿no? O sea, le estás dando tu vida al César, por así decirlo, ¿no? Todo, o sea, le estás dando todo al César, no solamente un pago de impuestos, como decía Jesús, ¿no? En Sí. un versículo también que decía, ¿no? Estás dando prácticamente todo. Y esa es una forma de poder. Y es interesante lo que dices, ¿sabes? Porque Jesús, claro, o sea, es interesante lo que dices porque Jesús dijo que pagues tu impuesto al César, Ujú, pero no que te dejes avasallar por 50.000 impuestos. O sea, al César lo que es del César, porque él decía, este impuesto es justo. Por ejemplo, en un gobierno limitado sí hay impuestos, hay un solo impuesto, ¿no? Hay un claro, solo impuesto que es para sostener un Estado pequeño. Entonces, en un sistema que se llamaría liberalismo clásico, ya en la actualidad, se llama así el gobierno limitado, no digo que es el gobierno de la Torá, sino que es un derivado, una implicación postrera, pero que también es limitado, entonces habría un solo impuesto. Entonces Jesús te diría, paga tu impuesto, no seas irresponsable, sino cómo se sostiene tu Estado, ¿no? Al César claro. lo que es del César, ¿ves? Pero mucha diferencia, paga tu impuesto, déjate robar tu casa, tu carro, tus hijos, ¿no? Que él mismo está diciendo que no debe pasar, que es lo que hace justamente un Estado grande, llámese socialismo, ¿no? O comunismo, o estatismo extremo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace? O incluso los socialdemócratas, ¿no? Claro, Que como los partidos, la mayoría que están acá, claro. que también nos tienen a pesar que permiten libre mercado y por eso no estamos en la quiebra aún, si tú te das cuenta, muchos que ustedes están viendo tienen sus bodegas, ¿son ustedes honrados? O sea, tú eres cristiano y eres honrado, ¿no? Me imagino que no ganas mucho, ¿no? Porque si tú eres cristiano y eres honrado, tú das una boleta por todas las ventas que haces en tu tienda. Porque si no lo haces, evades impuestos y estás robándole al César. Porque tenemos un Cecitar que a pesar que no estamos en el extremo socialista, aún es bastante estricto con eso y nos come mucho. Si tú tributas todas las cosas que vendes en tu tienda, o la señora del mercado, papas, camotes, todo lo que quieras, no va a ganar casi mucho porque tenemos impuestos muy altos. Las cosas se hacen caras en ciudades, en países como Perú, por los impuestos altos. No generalmente cuesten mucho, sino que los impuestos son altos. Entonces, en un gobierno limitado bajarían los impuestos, pero te has dado cuenta que hay gobiernos como el que estamos viviendo actualmente, el gobierno de transición y emergencia, que cuando tuvo la oportunidad de bajar, de reducir el Estado para que podamos tener más acceso a dinero para poder usarlo, ¿qué hizo? Nos endeudó 100 años. Nunca quieren ellos reducir el Estado, ¿ves? Nunca obedecen a Dios, sino que se vuelven más tiranos como Roboam, que decía, si mi padre les puso el dedo, yo los voy a pisar con todo. O sea, así Eso. son, siempre desobedeciendo a Dios. Y se repite, ¿ves? Se repite. Es un patrón que se repite, ¿no? El mismo pecado del hombre, así como el pecado del hombre, eso se repite, pues, ¿no? Está intrínseco ya, Ujú. el deseo de poder. Sí, Y bueno, eso es respondiendo a la pregunta sí, también que estaba. Bueno, acá habían claro. preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este sistema del comunismo, del socialismo? Bueno, ya lo has comentado, ¿no? Que es totalmente todo lo opuesto, ¿no? Al contrario, la Biblia nos demanda tener estados más reducidos, más libertades individuales, entregando nuestra vida a Dios, sobre todo, ¿no? No al César, no darle todo, ¿no? Y es bueno hacer esa aclaración, porque a veces también creo que ese versículo a veces ha sido mal interpretado, mal entendido, tanto por cristianos como por no cristianos, ¿no? Y me acuerdo también desde que estaba en la Claro. universidad, alguna vez me dijeron eso y no Mira, sabía ni cómo explicarlo. Sí, mira, ya vimos que el comunismo o el proto marxismo que podríamos hablar simplemente, eh, es simplemente un deseo de un rey tirano de apoderarse de todo para ujú, enriquecerse a sí mismo y tener al pueblo como esclavos. La verdad, es así, ¿no? Y muchos cristianos dicen, como dice Daniel capítulo 2, Dios pone y quita reyes. Está bien, pero él lo hace incluso en el contexto de la democracia, ¿viste? Por claro, ejemplo, si el pueblo dice queremos a este candidato, porque este candidato que no sé cuánto, que no sé qué, sean las excusas que sean, los odios, lo que quieran, pero en realidad nos va mal, ahí está tu rey, pero tú querías. Así como le dice Samuel, a ti no te está, a ti no te están desechando, a mí me están desechando. Por eso como cristianos tenemos que analizar bien qué dicen las escrituras acerca de estos sistemas para usarlo como lente para poder determinar
¿qué candidato qué candidato va a ser el que escojamos? ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. En el Perú nosotros aún está muy lejano el día en que haya un protestante con una línea de teocracia, ¿no? Con una línea que quiera aplicar los principios de la ley de Dios y hacer reformas constitucionales conforme a la ley de Dios. Está tranca. Es una utopía todavía. Entonces, mientras tanto, debemos ya tener los lentes para ver y no decir solo, no, es que Jesús era socialista porque apoyaba a los pobres. No, Jesús no dijo eso, nunca dijo, bueno, vamos a crear un Estado gigante para que se apodere de la riqueza y luego la redistribuya. No, Jesús no dijo eso. Jesús hizo lo que tú deberías hacer con un libre mercado. Trabaja, gana dinero y como tú tienes trabajo, dale trabajo al que no tiene. Como tú trabajas y ganas dinero, dale a la gente que necesita, a la gente que no tiene dinero. Sírvele el pan al hambriento, abriga al que tiene frío. Eso no significa que eso es ser socialista, eso es solamente ser una persona generosa. Ujú. ¿Y cómo vas a ser generoso si no tienes plata? En el socialismo no hay generosos porque todos son igual de pobres. Entonces, no sé por qué mencionan eso de que Jesús fue socialista, no tiene nada que ver con la O Biblia. peor, comunistas todavía. Es que hay una mala interpretación de términos, es ignorancia o la hacen adrede también, ¿no? Jesús más que todo, eso era algo que se llamaba cooperativismo, ¿no? O sea, él cooperaba, él daba, aportaba voluntariamente. No es como el comunismo, socialismo que te lo impone. Es muy distinto, ¿no? Es una gran diferencia también Sí, para darle a entender mejor, ¿no? Eh, Porque ya sí. hay otros versículos más en común que tú has mencionado, ¿no? Como pasó en Hechos, decían que tienen todas las cosas en común, ya es comunista, ya. No es por eso que es comunista. Y no es eso, eran cooperativos entre ellos, ¿no? De una vez alguien me dijo eso, pero me hiciste Claro. recordar. O sea, lo que pasa es que lo que pasa es que, mira, nosotros tenemos que entender que en un gobierno limitado, o sea, un gobierno que parta en sus principios de lo que es la teocracia, por ejemplo, Ujú. la administración de los jueces, un principio es de riqueza para las naciones que también se aplica para las personas. Digamos, la teología de la prosperidad verdadera, así, es, como ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Uno es, seas un obrero, estudiante, empresario o una persona cualquiera que quiere trabajar para producir, produce. Tú eres el que crea el capital, tú lo creas. El capital es tuyo. Ahora, dos, yo tengo que ahorrar, porque si no, nunca voy a tener plata. Si no ahorro, no tengo. Tres, tengo que ser austero, o sea, no gastes en tonterías innecesarias. Y cuatro, sé generoso con la iglesia y con el pobre. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo vas a ser generoso con el pobre si no trabajas, si no ahorras, no? Tú vas a ser pobre también. Entonces, pero si tú trabajas, si tú ahorras, tú eres austero, vas a poder ser generoso con tu iglesia y con el pobre. Ahora, ¿por qué con tu iglesia? Porque en el Antiguo Testamento había un impuesto, ¿no? Que se llamaba diezmo, que aparte, son tres impuestos, pero este diezmo era para sostener el reino y sus oficiales, ¿no? Ya, entonces, sé generoso con tu iglesia, sé generoso con el pobre. Nada más, esos eran los principios de la prosperidad. Y lo mismo pasa con un Estado. El Estado no le va a dar a la iglesia, porque nosotros creemos en la separación de la iglesia y el Estado, pero no del Estado de Dios. ¿Ah? Por eso las leyes de Dios deben papar las leyes del Perú. Pero no la iglesia, no significa que vamos a poner pastores de presidentes, no. Ah, Entonces, cuando nosotros entendamos que realmente, claro, que realmente un Estado tiene que ser influenciado por los cristianos, no es porque hay un cristiano en el Congreso, sino porque de nada sirve que haya cristianos que no han estudiado cosmovisión cristiana y estén en el Congreso, porque van a poner proyectos de ley que son más leyes malas y más leyes malas, que van a hacer más burocracia y nos van a costar más a nuestro bolsillo, porque va a salir de nuestro bolsillo ese dinero porque son más impuestos. Entonces no sirve de nada que seas cristiano evangélico, sana doctrina todavía, si tú no conoces de esto. Si tú no sabes que lo que tienes que hacer es derogación de leyes, promulgar una ley por 5 derogadas, o sea, unas 5 malas y sacamos una ley que permita la libertad en ese aspecto, ¿no? Una libertad más bien. Entonces, es un trabajo muy grande, hermanos. Por eso, como cristianos, debemos entender que tener una cosmovisión de la vida saludable, bíblica, implica incluso esto, ¿no? La política. Sé buen administrador del tiempo que te da Dios y dedícate a estudiar las escrituras en este tema, porque lamentablemente muchos buenos hombres de Dios, mujeres de Dios, no lo saben porque no nos han enseñado. Pues. ujú. Eso es muy, muy cierto, la verdad, Ujú. tenemos...
mucho, mucho por aprender como iglesia, ¿no? Porque a veces creemos o lo satanizamos o simplemente creemos saber mucho y luego pues estamos ahí, damos mal testimonio de esto, ¿no? No tratamos de transformar las leyes como realmente se debe, ¿no? Reduciendo el Estado, no incrementándolo. A veces me parece raro que algunos cristianos se satisfacen solamente con poner leyes pro vida nada más, como si eso lo fuera todo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, pero eso no es suficiente, Claro, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurrió ahorita, ¿no? O sea, no es el sistema, claro, es no cambia el sistema. todo es pro vida ahorita. O sea, es que lo que pasa es que no saben otra cosa. Muchos candidatos cristianos tienen muchas ganas de hacer cosas buenas. O sea, yo, no, yo lo entiendo. Tienen muchas ganas están en contra incluso del socialismo, ¿eh? ¿Te das cuenta? No están a Sí, favor. Pero no se dan cuenta que en el fondo son parte del socialismo, porque son socialdemócratas. O tienen claro, doctrina social cristiana, ¿no? Amigos católicos. O sea, siguen siendo estatistas. Aunque su estatismo es menos tóxico, sus leyes no son claro, es un tóxicas. socialismo Es suave. burocracia, Así es es. más plata de nuestros impuestos. Sí, pero igual es burocracia, igual es plata de nuestros impuestos, igual no está conforme a la ley de Dios. La ley de Dios dice menos, ellos dicen más. Porque una cosa, no promulgues leyes si no has derogado malas, pues es como aumentar la carga, ¿ves? Derógate malas y luego promulga buenas. Pero si tú simplemente le sigues poniendo canicas a la bolsa se va a romper un día. Entonces hay que ver así las cosas como son, ¿no? Una cosmovisión cristiana debe implicar realmente en hacer un ejercicio espiritual de meditación de las escrituras en este tema intencionalmente. Estas elecciones nos han dejado a todos en capilla y nos han hecho ver hasta dónde podemos caer, ¿no? Hasta dónde podemos caer. Y la ignorancia de la mayoría del pueblo evangélico es atroz, atroz, en serio. Hay hombres que yo tenía mucho respeto y veo que van a votar por el candidato porque yo lo conozco, porque me parece que es bueno. O sea, eso es atroz realmente. No parten de la presuposición cristiana de las escrituras, no parten de la Biblia. Su cosmovisión es autónoma. No quiero pensar que lo hacen contra Dios porque no lo hacen contra Dios. Ujú. No se dan cuenta que lo hacen contra Dios porque Ya, ni siquiera saben lo que hemos hablado hoy día. No saben, pues, ¿no? O sea, ni siquiera entienden bien, por ejemplo, ¿no? El Nuevo Testamento, Montilla, en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, vemos la parábola de los talentos. Yo creo que esta es una gran apología del libre mercado y de la prosperidad que trae un libre mercado, ¿no? En la parábola de los talentos nos enseña acerca de cómo debemos administrar lo que Dios nos da, ¿no? En el sentido de tu tiempo, no tu vida, ¿no? Pero en el sí vemos también la cultura que ellos tenían. O sea, en la cultura hebrea, a raíz de las leyes que vemos del libre mercado, estaba acostumbrado de que si a ti te daban algo, tú lo tenías que invertir, tú lo tenías que producir, porque tu amo no te estaba dando algo, era como una especie de cooperativa, ¿no? Te daban algo para que tú lo inviertas y le produzcas al amo. Y el amo te daba, o sea, te remuneraba, ¿no? Te decía, ah, mira, lo reproduciste, toma más, confío en ti, ¿no? Entonces, como leí en un libro del profe Alberto Mansuetti, ¿no? Que se llama Las leyes malas, no hay una mejor, digamos, apología al libre mercado y a la producción que Dios liberalmente nos da, o que comparar a Mateo 25 por ejemplo, con economistas como Mises, con Hayek, ¿no? Con Friedman y otros más, ¿no? Si tú lees Mateo 25 y luego comparas los escritos de estos economistas liberales clásicos, vas a ver que prácticamente parece que se basaran en esto, ¿no? Entonces, como dice el profe Mansuetti, dice, si esta parábola no les parece una apología al libre mercado, entonces no hay otro, pues, ¿no? No hay nada que hacer, ¿no? sí. Aquí los talentos tienen que ser multiplicados y el que no lo multiplica es un holgazán y lo botan, ¿no? Entonces, entendamos eso, pues entonces, entendamos eso. El único sistema que vemos en la Biblia es una teocracia del libre mercado. Como no hay ningún sistema así, tenemos que analizar los partidos que están en disputa, así tengamos estos que tenemos, y ver cuál es el que te ofrece, primero, ideas conservadoras y el menos Estado posible, el menos gasto público. O sea, el que te ofrece que va a gastar menos con nuestro dinero. Porque el que te pone que va a gastar más, cuando gane, los impuestos se van para arriba. Los impuestos se van para arriba. Entonces, lamentablemente, los cristianos ni ven eso, ni se acuerdan. Dicen agua, desagüe, o sea, promesas de
de alcalde. No, Muy por eso nos populista. venden tonterías. He visto hace poco que un candidato ha dicho que va a hacer un teleférico como el de Bolivia, una tontería, que es un gasto tremendo. Y luego ha salido a desmentir lo otro, a decirle que eso va a ser cutra, porque generalmente eso hacen, promesas de cosas que luego van a ser para hacer malversaciones. Y eso no deben hacer. Eso no se necesita. Lo que se necesita es que nuestro sistema cambie. Esas promesas de teleférico, agua, desagüe, esas promesas de presidente regional. Entonces, no hay que estar creyendo cada tontería que nos digan. La otra candidata se pone a regalar bonos a diestra y a siniestra, ¿no? O sea, igualito, más gasto público. O sea, aunque comparando, la candidata va a gastar 100 y el otro va a gastar 10.000. O sea, peor nos va a ir con el otro. Pero de todas maneras, ¿qué puedo hacer yo con el sistema bíblico de una teocracia cristiana de libre mercado cuando analizo estos dos? Simplemente votar por el que tiene menos gasto público, porque es el que no nos va a afectar en el bolsillo, que al final tú te vas a estar quejando desde tu casa, ¿no? Mira esta corrupción, mira por acá esta corrupción, pero al menos tienes trabajo, la economía sigue estable, o sea, tú sigues ahí, ¿no? Te puedes quejar tranquilo y no estás vendiendo marcianos, ya no hay dónde, en Ecuador, ya, así como está Sudamérica, ya no hay dónde ir a vender. Entonces, piensa pues, piensa mucho eso, ¿no? Y entendamos entonces que creo que la última pregunta era si un cristiano podía ser comunista. No podría ser, ¿ves? Y por eso muchos dicen, sí, ¿por qué dices eso, no? Cada uno tiene sus posturas. No, 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 cada uno no tiene sus posturas. Yo tengo que tener mi postura conforme a las escrituras, porque soy un fundamentalista doctrinal, como todos los verdaderos creyentes. Si tú no eres un fundamentalista doctrinal, entonces un día vas a ser satanista, pues, porque ya vimos, el Señor ofreció un libre mercado súper libre, ¿vieron? Súper libre. Y la tiranía les ofrecía nada, les quitó todo. Y el Señor profetizó cómo nos iba a quitar todo, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras cosas, para luego supuestamente repartirlas. Y ahí está, pues. Entonces, ¿un cristiano puede ser comunista? No, porque justamente el comunismo, como dijo un sacerdote católico que es más valiente que muchos pastores, y ha salido a hablar esto hace poco, y dijo que no, porque el marxismo, leninismo, o sea, el comunismo, el socialismo, parte de una cosmovisión atea. El marxismo parte de una cosmovisión atea, pero que luego en círculos cristianos utiliza el lenguaje cristiano para tratar de ganar adeptos, porque como no le importa a Dios, nos tratan de manipular. Y luego, como protestantes nosotros, como evangélicos, deberíamos conocer nuestra herencia protestante evangélica, sabiendo de que incluso los nuevos sistemas como el liberalismo clásico nacieron de una cuna protestante, no nacieron de cuna católica. Por eso los países que mencioné al principio les va bien, porque tuvieron cuna protestante, economía de libre mercado, partida de un protestante, aunque no fueran salvos, partida de esta idea. Estados Unidos igual, pero nosotros no. Para cambiar los modelos económicos en América Latina, los evangélicos tenemos que ser agentes de cambio, pero volviendo a las escrituras para entender cuál es la base política real de un cristiano, cuál es la base económica real de un supuestamente de un Estado lo más cercano al sistema de Dios. Por ahora, lo más cercano. Claro. Eso sería lo que tengo que decir, ¿no? Sí, amén, es cierto todo, la verdad, todas las preguntas creo que han quedado claras, tanto las que habían comentado, que son las mismas que ya teníamos en mente, ¿no? Y que ya las respondiste, ¿no? Como un cristiano tiene que ver la política, que tiene que incursionar ahí, tiene que transformar también esa esfera, ¿no? Y hablar en un aspecto un poco más evangelístico, ¿no? Para poder también redimir esa área de la sociedad que la vamos a ver todos los días, Claro. así no nos guste. Algunos tendrán algún llamado seguramente, invoco que más cristianos y personas que conocen el Evangelio entiendan que hay muchos principios de libre mercado, capitalistas, el que la Biblia misma menciona, ¿no? Como ya hemos mencionado varios ejemplos, varias parábolas, versículos, todo, ¿no? Como tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está repleto de ellas y es bueno poder entenderlas así, que esa es nuestra cosmovisión política, ¿no? En ese ámbito económico, político, social, y religiosa, por así decirlo, ¿no? Para que nuestros amigos también de repente que no son cristianos lo entiendan, ¿no? Y que sepan que estamos ahí. Es un área que tenemos que llegar, pastor. Yo le agradezco un montón, ha sido un tiempo muy bueno, las preguntas han estado también ahí. Y bueno, solamente hay que recordar, ¿no? También lo que nos escribieron también en la primera carta que hizo a Timoteo, ¿no? Que dice que debemos orar siempre por nuestros gobernantes, ¿no? Que es un mandato que tenemos los cristianos también, ¿no? De hacerlo, ¿no?
Al final son los reyes que Él pone y quita, y también hay que orar por ellos, ¿no? Para que Dios quiera, más adelante podamos también influenciarlos en ellos y ellos también puedan tomar en cuenta estos sistemas, ¿no? Tanto que son de cuna protestante, para que ellos también lo puedan adherir algún día, ¿no? Que es el deseo que tenemos acá, no solamente en Perú, sino también en todo el mundo, la verdad. Todos los protestantes debemos creer este sistema y debe ser así, ¿no? Y debe ser más conocido, ¿no? Para que no se asusten, no crean que es algo raro, loco, ¿no? O de repente creen que estamos sacando de contexto la Biblia, ¿no? O que porque decimos liberales se asustan, ¿no? No, porque... Les pido que se documenten nada más. Sí, exactamente, hay que Ah, sí, documentar. sí, sí, sí. Es, Quiero recordarles que el liberalismo en política económica, en economía, ujú, no es el liberalismo teológico, ¿no? El liberalismo en economía es que te hace libre, que te libera del Estado, ¿no? O sea, menos Estado. Entonces tú eres más libre para poner una tienda sin que te cobren impuesto. El subsuelo es mío, me encuentro oro, es mío, no es del Estado, ¿ves? Soy libre, tengo más libertad, ¿no? Tengo más libertad. Así también podemos darle libertad a gente que vive de una manera que no nos agrada, pues, ¿no? ajá, Pero a ellos los podemos ganar con el Evangelio. claro. ¿No? Pero al menos están libres. Y yo también soy libre para predicar y nadie me va a denunciar por decir que Jesucristo es el Señor. Ujú, Soy libre de decir lo que yo quiera. Entonces, a eso se refiere el liberalismo clásico. O otros dicen libertarianismo, que es una corriente parecida, pero digamos que ya no tan con una cosmovisión conservadora. Pero igual, las dos, o sea, libertarios y liberales, queremos libertad, nada ujú. más. En Claro, el es una caso de corriente nosotros bien los amplia, ¿no? cristianos, Que no se puede, podemos ¿no? ir al libertarianismo. Ujú, Sí, sí, uff, es otra charla ya, eso ya. sí, Pero lo sí. que sí les quiero decir es esto, ¿no? Para terminar, es Ujú, que entendamos nosotros que nos debemos entender que este tema de la cosmovisión política es importante, porque cada 3 años nos encontramos con las urnas por un alcalde y cada 5 por un presidente. O claro. sea, no descansamos ni 2 años y ya está otra campaña, ya está otra campaña. Tenemos que tener una iglesia madura a nivel nacional en este tema, hablando al menos del Perú, ¿no? Una iglesia madura, nadie está de... Este tema nos debe competir a todos y ya nos dimos cuenta que como iglesia tenemos que unirnos. Es competente que todos estemos alertas. No me vengas que, bueno, yo estoy en contra de los de aborto y eso. Está bien, todos estamos en contra de eso, pero te das cuenta que si no entiendes el aspecto político-económico, porque puede aparecer Hitler y te dice soy pro vida y tú votas por él. Entonces, tienes que entender lo que dice la Biblia respecto al sistema para luego tener los lentes apropiados para discernir, ¿no? Para discernir. Ujú. Amén. A que así sea, ¿no? Vamos a orar mucho por eso, por nuestros gobernantes y para que Dios quiera más adelante podamos, como le decía antes, ¿no? Antes de terminar, poder redimir esa esfera también, ¿no? De la política que también Dios nos ha mandado a ganar todo, ¿no? Con el Evangelio, ¿no? Que al final es el fin que tenemos, ¿no? Y con estos sistemas que salen de la Biblia misma, poder ayudar también a la sociedad, que sea una sociedad muchísimo mejor, más libre, para poder también tener más libertades de poder llevar, extender el reino, ¿no? Porque cuando hay más libertad, el reino de Dios también se extiende mucho más, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Porque estamos Claro. más reprimidos, de repente hay más dificultad como lo hay en otros países, ¿no? Lamentablemente, pero es más dificultoso, ¿no? Pero el Señor permite esas cosas también para varias cosas, que es motivo también de esta charla, pero y ese es el punto que queremos aclarar también, ¿no? Así que ha sido una charla me ha encantado, la verdad. Espero que todos los que se han conectado hasta este momento lo hayan captado así también. Que sepan que, que Dios es soberano, también tiene control de todo, así que vamos a dar mucho también por eso y para que aprendamos y nos documentemos más, para que más adelante también no volvamos a cometer los mismos errores como cristianos también, ¿no? Si tienen amigos cristianos también igual, invítelos a que puedan como ellos mismos dicen, ¿no? Aprender más su Biblia, interpretarla bien y no dejarse llevar solamente por corrientes que este mundo mismo nos ha ofrecido, ¿no? Que nos ha alejado de la realidad bíblica. Mucho gusto, pastor, Dios les bendiga mucho. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta luego, pastor, ahora sí. Ya nos vamos a despedir ya. Listo. Listo, bendiciones.